Era una tarde cualquiera, o al menos eso pensé, cuando todo comenzó a tambalear. Estábamos en casa, mi esposa, Marta, y yo. La casa estaba tranquila, como siempre, sin nada que sugiriera que algo estaba fuera de lugar. Los niños, como era costumbre los fines de semana, estaban en sus habitaciones, entretenidos con sus juegos y deberes. Marta estaba en la cocina, preparando la cena, y yo me encontraba en el salón, disfrutando de un rato libre tras una larga jornada de trabajo. Nunca imaginé que ese día, que parecía tan común, sería el que cambiaría mi vida para siempre. Como cualquier otro día, Marta se acercó para preguntarme si necesitaba algo de beber, y mientras lo hacía, me dijo que había estado pensando en reorganizar un poco el salón, cambiar los muebles de lugar. Nada raro, nada alarmante. Pero lo que vino después fue lo que me dejó completamente estupefacto. Mientras ella pasaba junto a mí con la bandeja de jugos, escuché como algo cayó al suelo, un pequeño objeto metálico que se deslizó bajo el sofá. Marta, al ver que lo había tirado, se agachó rápidamente para recogerlo, y ahí fue cuando lo vi. Un par de llaves. Esas llaves no eran nuestras. Yo estaba seguro de que nunca las había visto antes. Mi primera reacción fue la confusión. ¿De dónde has sacado esas llaves?, le pregunté, apenas capaz de disimular el desconcierto que sentía en ese momento. Ella, al principio, no respondió. Fue como si no me hubiera escuchado, como si hubiera dejado caer las llaves sin querer, pero cuando me vio mirándola fijamente, se quedó en silencio por un segundo. Son de la nueva casa, dijo con una sonrisa nerviosa, tratando de restarle importancia, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Nueva casa? Yo no tenía ni idea de que Marta estuviera pensando en mudarnos. A lo largo de los años, habíamos hablado muchas veces sobre lo que haríamos cuando los niños crecieran, sobre mudarnos a una casa más grande, pero nunca habíamos concretado nada. Esta idea era completamente nueva para mí. Intenté calmarme, pero la curiosidad se apoderó de mí. Algo no cuadraba. ¿Por qué no me había hablado de este nuevo plan? Pero lo dejé pasar, o eso traté de hacer. No quería ser paranoico, ni causar una discusión innecesaria. Sin embargo, la inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Esa noche, después de la cena, Marta se fue a la cama temprano. Yo me quedé en el salón, viendo televisión, pero no podía dejar de pensar en esas llaves. ¿De verdad me estaba ocultando algo? Decidí que, si lo que había escuchado esa tarde no era una simple mentira, debía investigar un poco más. En la madrugada, cuando Marta ya estaba dormida, me levanté sigilosamente y sin hacer ruido, me dirigí al salón. El sofá donde había caído las llaves estaba justo frente a mí. Me arrodillé y, con un poco de esfuerzo, me introduje bajo él. Busqué entre las ranuras y, con la esperanza de encontrar una pista más, metí las manos. Fue entonces cuando lo encontré. Un pequeño sobre. Estaba sellado, con la escritura de una dirección. No pude evitarlo, lo abrí. Dentro había una carta. Las palabras en ella me dejaron helado. Nos vemos el viernes a las 9, en el lugar de siempre. No puedo esperar más para verte. Esa frase me perforó el corazón como si me lo hubieran arrancado del pecho. El lugar de siempre, sabía a lo que se refería. Era un sitio que Marta y yo solíamos visitar hace años, cuando éramos más jóvenes y no teníamos tantas responsabilidades. Pero lo que más me sorprendió fue la firma al final, Carlos. Carlos. Un nombre que me era familiar, pero que no había oído en mucho tiempo. Era un antiguo compañero de trabajo de Marta, un tipo que siempre había mostrado una especie de interés por ella. Un tipo con el que, según yo,
Marta solo había tenido una relación profesional. Pero ahí estaba, en esa carta, dejando claro que había algo más, algo que yo no sabía. La rabia se apoderó de mí, pero lo que vino después fue aún peor. Decidí, sin pensarlo más, enfrentarla esa misma mañana. No podía soportar otro minuto de incertidumbre. Cuando ella bajó para preparar el desayuno, yo ya estaba sentado a la mesa, mirando fijamente el sobre en mis manos. Marta entró en la cocina y, al verme tan serio, notó algo en el aire. ¿Qué pasa, cariño?, me preguntó con esa mirada que solo ella tenía, esa que parecía querer calmar cualquier tormenta, pero en ese momento, no podía calmarme. No después de lo que había descubierto. Con voz temblorosa pero firme, le dije, ¿quién es Carlos? ¿Y qué es esto? La miré mientras le entregaba el sobre. Su rostro palideció al instante, y antes de que pudiera decir algo, me contestó con un suspiro. No es lo que piensas, su voz vaciló, pero yo ya no podía escuchar excusas. No, Marta, no es lo que yo piense. Es lo que tú has hecho. ¿Qué diablos está pasando entre tú y él? Marta se quedó en silencio por un largo minuto, y cuando por fin habló, sus palabras me cortaron como cuchillos. Te juro que nunca quise que esto sucediera. Carlos y yo, tuvimos algo, pero fue un error. Fue solo una vez, y prometí que nunca volvería a pasar. La furia que sentí en ese momento era indescriptible. ¿Una vez? ¿Solo una vez? ¿Eso era lo que había estado haciendo a escondidas de mí, de nuestra familia? Cada palabra que salía de su boca me quemaba más. Sin poder controlarme, me levanté de la silla y tiré el sobre al suelo. Una vez, ¿eso es todo lo que tienes para decirme después de todo esto? Le grité. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse mi respiración acelerada. Estaba devastado, pero también estaba lleno de ira. Mi mente empezó a girar, buscando la manera de asimilar todo esto. Pero no lo conseguía. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se había desmoronado ante mis ojos. El silencio que siguió a sus palabras me hizo sentir como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Marta, con esa cara de desesperación, me miraba como si tratara de encontrar una forma de hacerme entender que lo que había hecho no era tan grave, como si fuera algo que pudiéramos superar juntos. Pero yo no podía pensar en nada más que en ese nombre, Carlos. Un nombre que había estado rondando por mi mente durante años, un nombre que, por alguna razón, nunca había desaparecido del todo. En cuanto lo escuché esa mañana, todo en mi interior se rompió. Una vez, solo una vez. Pregunté, y mi voz sonaba como un grito en mi propia cabeza, aunque no la dejé escapar de forma tan fuerte. ¿Y eso es todo lo que tienes para decirme, Marta, una simple disculpa, una vez? Marta no podía mirarme a los ojos. Estaba temblando, como si la presión de todo lo que había ocultado durante tanto tiempo finalmente la hubiera alcanzado. Carlos, no significó nada, Carlos, no es como piensas, intentó justificar. Me reí sin humor. ¿De verdad? No es como pienso, ¿eh? Estuve viendo una carta en la que tú y él se daban cita en el lugar de siempre, como si nada pasara. ¿Eso no significa nada para ti? Yo no sé qué más decirte, murmuró, pasando las manos por su rostro en una clara muestra de angustia. Te juro que no fue nada. Fue una equivocación. No sabía en lo que me estaba metiendo. Una equivocación, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Eso es lo que me dices después de todo lo que pasó? ¿Qué esperabas, Marta, que te creyera? Ella se echó a llorar, sus sollozos ahogados retumbaban en la cocina, y por un momento, me sentí tentado a abrazarla,
a calmarla. Pero mi rabia era mucho más fuerte que cualquier sentimiento de compasión. No pude. No quería. Quería escuchar la verdad, no sus lágrimas. No sé qué hacer, dijo con la voz entrecortada, mirando al suelo. Nunca fue mi intención que llegara tan lejos. Siempre te amé, siempre. Pero, ¿qué pasa cuando de repente te das cuenta de que hay cosas que no has tenido durante tanto tiempo, cosas que crees que has perdido? Me dejé llevar, te juro que no. No quería que fuera así. Las palabras salían a borbotones, como si se estuviera desmoronando ante mí, y aunque mi mente me decía que debía sentir compasión por ella, lo único que podía pensar era en el dolor que sentía. En la traición que ahora me comía por dentro. No me hables de lo que perdiste, Marta. Tú y yo nunca dejamos de estar juntos, jamás. Y tú, mientras tanto, te ibas a ver a Carlos, ¿verdad? Te escondías, te mentías, me mentías, y ahora esperas que te perdone por todo eso, que todo quede atrás. Eso no funciona así. Lo sé, pero tú no entiendes lo que me pasó, lo que sentí. No puedo ni explicártelo, se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras, pero nada parecía adecuado. Y no quiero perderte, no quiero perder todo lo que hemos tenido. Pues ya lo has perdido, respondí, mi voz quebrándose sin que pudiera evitarlo. Ya lo has perdido todo. Marta me miró, incrédula, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. ¿Qué estás diciendo? Esto es el final. Sí, Marta, esto es el final. Ya no sé quién eres. Me mentiste, me escondiste la verdad durante tanto tiempo, y ahora esperas que simplemente lo olvide. Miré hacia el suelo, sin saber si mis propias palabras tenían sentido, pero al mismo tiempo, era como si todo en mí hubiera llegado a un punto de no retorno. La ira me había nublado, pero el dolor se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. No sé si alguna vez volveré a confiar en ti. La vi temblar, y un nudo en la garganta me hizo sentir que tal vez, en el fondo, me estaba sintiendo culpable por no poder perdonarla. Pero también sabía que no podía permitir que mi vida siguiera siendo un juego de mentiras, que mi matrimonio fuera una fachada que yo había estado construyendo por años sin darme cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Marta me miró y suspiró, casi en un susurro. Entonces, ¿quieres que nos divorciemos? ¿Eso es lo que quieres, que terminemos todo? No lo sé, Marta. No lo sé, dije, con la voz temblando. Sentí como el corazón se me llenaba de rabia y tristeza al mismo tiempo. Yo no puedo seguir con alguien que me miente como lo has hecho tú. No sé si pueda seguir viviendo con este dolor, con esta duda constante. ¿Cuántas veces más me mentirías? ¿Cuántas veces más? Te juro que no lo volveré a hacer, dijo, sus lágrimas cayendo al suelo. Te lo prometo. Promesas vacías. Eso es lo que son tus palabras ahora, respondí, sin poder contener el amargo sabor que se me metía en la boca. Nada va a cambiar. Las mentiras ya están ahí, Marta. Ya están grabadas en la historia de nosotros. Ella dio un paso atrás, como si de alguna manera quisiera huir de la conversación, pero sabía que ya no podía. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz quebrada, en busca de una solución que no tenía. La miré por última vez, vi la mujer con la que había pasado tantos años, la mujer que me había prometido estar a mi lado sin importar las dificultades. Y ahora todo eso se desmoronaba ante mí. No sé qué hacer, Marta, respondí, ya sin fuerzas, sin ánimo para continuar la conversación. Necesito tiempo. No sé si esto tenga solución. Me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta. No quería estar más allí.
No quería seguir siendo el marido de alguien que me había fallado. Mientras caminaba hacia la salida, escuché su voz una vez más, débil y suplicante. Carlos, por favor, no me dejes. Pero ya no podía escuchar más. Sabía que lo que había entre nosotros ya no existía. La confianza se había ido, y con ella, cualquier posibilidad de seguir juntos. Las horas pasaron, pero mi cabeza seguía dando vueltas, procesando lo que había ocurrido. No podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto, en la mentira tras mentira que Marta me había contado, en cómo había estado tan ciego durante todo ese tiempo. No me reconocía. Miraba al espejo y me veía distinto, como si todo en mi vida hubiera perdido sentido de repente. Y, lo peor de todo, era la sensación de que me había sido infiel no solo con un hombre, sino con la imagen de nuestra vida juntos. Todo lo que habíamos construido, las promesas, los momentos, se me derrumbaban frente a los ojos. Pero sabía que no podía quedarme ahí, sumido en la rabia. Sabía que tenía que hacer algo, algo que me liberara de este dolor, algo que no me dejara seguir atrapado en una relación que ya no existía. Me pasé días dándole vueltas a la cabeza, buscando una salida, pero lo único que me rondaba en la mente era una palabra: venganza. No porque quisiera dañar a Marta, no porque quisiera hacerle sufrir, sino porque necesitaba que ella supiera lo que se sentía, necesitaba que pagara de alguna manera por todo lo que había hecho. Y sabía que la única forma de conseguir eso era tomar el control de la situación. Decidí que lo primero que haría sería hablar con Carlos. Si había algo que me había quedado claro en todo este tiempo, era que Marta no iba a ser quien me diera las respuestas. Ella había mentido demasiado, ya no confiaba en sus palabras, y necesitaba enfrentarlo directamente. Lo que no sabía era cómo lo haría, cómo me acercaría a él sin que la situación fuera aún más caótica, pero no pensaba dejarlo pasar. Necesitaba respuestas, y más que eso, necesitaba confrontar a ese hombre que había sido tan descarado como para meterse en nuestra vida de esa manera. Pasaron un par de días hasta que conseguí localizarlo. Carlos trabajaba cerca de mi oficina, así que decidí que lo mejor era encontrar un momento para ir a su trabajo. Sabía que él no me conocería, nunca lo había visto en persona, pero sí que había escuchado hablar de él por Marta. Esa relación que ellos habían tenido, aunque breve, había dejado una huella, una que yo no podía ignorar. Cuando llegué al edificio donde Carlos trabajaba, sentí como la ansiedad me invadía. No estaba seguro de lo que iba a hacer, pero sabía que no iba a salir de allí sin respuestas. Lo encontré en el lobby, esperando que alguien lo atendiera. Al principio no me vio, pero en cuanto se dio la vuelta, me reconoció. Estaba claro que se sorprendió al verme allí, plantado frente a él, sin un aviso previo. ¿Quién eres?, preguntó con cierto desconcierto, pero no era un desconcierto genuino, era un desconcierto calculado, como si estuviera tratando de comprender cómo había llegado hasta allí. Soy Carlos, ¿no? Bueno, yo soy Carlos, dije, sin dejar de mirarlo a los ojos, sin titubear, pero con una mezcla de rabia y control que apenas me costaba mantener. Su rostro cambió instantáneamente. Estaba nervioso, pero trató de disimularlo. ¿Qué quieres?, me preguntó, dando un paso atrás. Lo miré fijamente, y por un momento no supe qué responder. Lo que realmente quería era hacerlo sentir tan pequeño como me había sentido yo. Quería que se diera cuenta de lo que había hecho, de lo que había causado en mi vida, en la vida de Marta, de nuestra familia. Lo que quiero es que entiendas una cosa, comencé, tratando de mantener la calma. Quiero que sepas que tu relación con Marta ha destruido algo que no vas a poder recuperar. Y quiero que sepas que tú no eres el único culpable aquí. Ella también ha jugado un papel. Pero tú también eres responsable de lo que pasó.
No te voy a permitir que sigas caminando por la vida como si nada hubiese sucedido. Carlos no dijo nada por un momento, como si estuviera procesando mis palabras, pero finalmente habló. No sabía que te afectaba tanto, dijo, su voz temblando ligeramente. Te juro que no tenía intención de... No, no me vengas con tus excusas, lo interrumpí. ¿Cómo se siente ser el tipo que destruyó una vida? ¿Es eso lo que querías, Carlos? Porque no lo sé, no sé si lo hiciste por diversión o si realmente pensaste que no iba a pasar nada, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Ya todo está fuera de control. Carlos intentó justificarse de nuevo, pero ya no quería escuchar nada más de él. No quería escuchar que había sido un error o que Marta no significaba nada para él. Yo ya había escuchado suficientes mentiras. Lo miré fijamente, y supe que lo que iba a hacer no lo haría por venganza directa, sino porque necesitaba tomar el control de mi vida nuevamente. Te voy a dejar ir, pero quiero que sepas algo. Si Marta te busca, si alguna vez te vuelve a buscar, yo estaré ahí. Y no me importa lo que ella te diga. Quiero que sepas que no tengo miedo de perderla. Si ella elige estar contigo, yo seguiré mi vida. Pero no vas a tenerla sin consecuencias. No después de lo que hiciste. Carlos quedó en silencio, mirando al suelo, sabiendo que no tenía nada más que decir. Sabía que ya era tarde para arrepentirse, para excusarse. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Al salir del edificio, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque, por fin, había enfrentado a Carlos, porque había dicho todo lo que sentía. Pero también un dolor profundo, porque sabía que nada sería igual. Mi vida, mi matrimonio, ya no serían lo que eran antes. El siguiente paso era claro. Marta tenía que saber que yo no iba a quedarme en ese punto muerto, que no iba a ser el tonto que sigue aceptando excusas. Quería que ella también sintiera lo que era perder. No sería una venganza común. No se trataba de destruirle la vida, sino de dejarle saber que todo lo que había hecho tenía consecuencias. Ya no sería la misma persona que aceptaba sus disculpas vacías. Ya no me sentía tan perdido. El día siguiente a mi encuentro con Carlos me desperté con una sensación extraña. Aunque había tomado el control de la situación, enfrentando a ese tipo que tanto me había estado rondando en la cabeza, no sentía paz. Sentía que algo dentro de mí aún no se había resuelto. Marta tenía que saber lo que había hecho, no solo lo que había dicho, sino la magnitud de su traición. La ira que había dejado escapar en la conversación con Carlos me dejó vacío, y ya no sabía si lo que quería ahora era venganza o una solución. Lo único que tenía claro es que necesitaba una respuesta. Esa mañana, Marta no me miraba como antes. Había algo diferente en su actitud, algo que no pude identificar. Cuando la miré mientras preparaba el desayuno, sentí que la distancia entre nosotros era tan amplia como la que se había creado entre nosotros en las últimas semanas. Aunque estuviera en la misma casa, aunque estuviéramos bajo el mismo techo, la sensación de que estábamos completamente separados era insoportable. Pero, a pesar de la tensión en el aire, sabía que tenía que ser yo quien diera el paso, quien dejara claro qué hacer ahora. No iba a dejar que todo quedara en un limbo. Marta, dije finalmente, mientras ella colocaba los platos en la mesa. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, como si cada palabra que saliera de mi boca fuera más difícil de decir. Ella se giró lentamente, sin dejar de sonreír, como si nada hubiera cambiado. Como si lo que habíamos hablado esa mañana fuera solo una pequeña pelea que se pasaría en cuestión de minutos. Tenemos que hablar. De nuevo. El brillo de su sonrisa desapareció al instante y pude ver cómo su cuerpo se tensaba.
Intentó disimularlo, pero no pude dejar de notar cómo sus manos temblaban levemente. Me senté frente a ella, tomando aire, como si preparándome para una última batalla. Sabía que esta conversación sería la última que tendríamos, aunque aún no sabía cómo terminaría. Yo, de alguna manera, estaba tratando de encontrar un cierre, algo que me permitiera seguir adelante con mi vida. ¿Sobre qué quieres hablar ahora?, me preguntó, con un tono que, aunque intentaba sonar tranquilo, no ocultaba el miedo. Y yo lo sabía. Sabía que sus disculpas ya no eran suficientes. No importaba cuánto lo intentara, ya no era la misma mujer que conocí. La mujer que amaba. Sobre todo, Marta, respondí, sin dejar de mirarla. Sobre lo que has hecho. Lo que ambos hemos permitido que sucediera. Yo te he dado todo, y tú me has mentido de la forma más cruel posible. Carlos, por favor, ya te dije lo que pasó, ya te pedí perdón. No sé qué más quieres escuchar de mí. Ya te dije que fue un error. No te miento. No te miento cuando te digo que no quiero perderte, que lo que pasó no significa lo que tú piensas, dijo, su voz quebrada, como si al repetir las mismas palabras esperara que su peso fuera suficiente para que todo se solucionara. Pero no lo era. No para mí. ¿Un error? No, Marta. Lo que pasó no fue un error. Fue una elección. Una elección que hiciste, y que me afecta a mí, a nuestra familia, a todo lo que construimos, dije, sin intentar suavizar mis palabras. Yo me hubiera quedado contigo, hubiera seguido luchando, pero ahora, ya no sé si puedo seguir aquí. Ya no sé si esto tiene arreglo. La miré fijamente, intentando encontrar alguna respuesta, alguna señal de arrepentimiento verdadero. Pero no la vi. Vi la misma expresión que había tenido en la primera conversación que tuvimos, cuando se defendió con la misma excusa vacía. Te juro que nunca lo volveré a hacer, dijo, casi suplicante. Te amo, no sé qué más tengo que hacer para que lo entiendas. Amarme, así me amas, Marta, después de todo lo que hiciste, ¿me dices que me amas? Sentí como la frustración me invadía una vez más. No puedo seguir viviendo con alguien que no confío. No puedo seguir estando con una persona que me ha mentido durante tanto tiempo, que me ha ocultado lo más importante. No puedo. Las palabras salieron de mi boca como si fueran una liberación, pero en mi interior sabía que, aunque decía que no podía, había algo dentro de mí que todavía esperaba alguna señal de cambio. Pero Marta no pudo ofrecerme eso. No pudo. Ella estaba demasiado ocupada tratando de salvar lo que quedaba de nosotros, y yo ya no sabía si lo que quedaba merecía ser salvado. Carlos, no puedes hacer esto. No puedes dejarnos a los dos por un error. No me hagas esto. Yo te quiero. No sé cómo hacerte entender lo mucho que te quiero y lo que significas para mí. Esto, lo que ha pasado, no es nada comparado con todo lo que hemos vivido. No puedes dejarlo todo por un mal momento, sus palabras se entrecortaban mientras su llanto se hacía más fuerte. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero yo no sentía la misma compasión de antes. Un mal momento, ¿eso es todo lo que es para ti, un mal momento? Mi tono de voz subió. Ya no podía controlarme. Marta, este no es un mal momento. Esto es el fin de lo que construimos. Y no me importa lo que digas, no me importa lo que sientas. Esto ya no es suficiente. No me vas a convencer. No voy a quedarme aquí solo porque me digas que me amas, ¿sabes lo que significa eso? Significa que no entendiste nada de lo que te he dicho. Significa que estás tan atrapada en tu propio dolor que no ves el mío. El silencio que siguió fue absoluto.
Marta seguía llorando, pero ya no la veía con la misma ternura que alguna vez sentí por ella. Sentí que la distancia que había entre nosotros era insalvable. No era solo la mentira, no solo la infidelidad. Era todo lo que habíamos perdido, todo lo que nunca podríamos recuperar. Entonces, ¿qué? ¿Vas a irte? ¿Me vas a dejar aquí, sola, después de todo lo que hemos vivido?, preguntó, la voz rota, pero con un atisbo de esperanza que ya no correspondía con lo que yo sentía. Sí, Marta, me voy. No sé qué voy a hacer, pero no puedo quedarme más tiempo aquí. No puedo seguir siendo tu cómplice, viviendo en esta mentira. Lo siento, pero ya no puedo, respondí, mis palabras eran firmes y definitivas, aunque el dolor en mi pecho no se apagaba. Tomé un último vistazo a la mujer con la que compartí tantos años de mi vida, la que había sido mi compañera, y sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No lo quería, pero ya no podía hacer nada por salvar lo que se había roto. El silencio en la casa era abrumador. Después de decir lo que sentía, de compartir todo el dolor que había acumulado en estos días, me senté, esperando que Marta dijera algo que me hiciera reconsiderar mi decisión. Pero nada salió de su boca. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero ya no era lo mismo. No podía volver a creer en ella, no podía volver a confiar en sus promesas vacías. No importaba cuánto me lo pidiera, no importaba cuántas veces repitiera que me amaba, yo sabía que ya nada de eso sería suficiente. Carlos, Marta comenzó, pero su voz era tan suave, tan débil, que me pareció casi como una súplica. Levantó la mirada hacia mí, intentando encontrar una respuesta en mi rostro, pero ya no había nada que pudiera decir para salvarnos. Carlos, por favor, no me dejes así, no así. El dolor que sentía no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. Estaba rota, en pedazos, y aún así me sentía vacía por dentro. Había pasado años construyendo una vida con Marta, creía en ella, creía en nosotros. Pero ahora, al ver sus ojos llenos de tristeza, entendía que todo se había desmoronado en un solo instante. Ya no podía ignorar lo que había hecho. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando ella me había mentido, cuando su infidelidad había manchado todo lo que habíamos compartido. Lo siento, Marta, dije, casi en un susurro, sin saber cómo seguir. Lo siento mucho, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo quedarme aquí, no puedo seguir como si nada hubiera pasado. Ella miró al suelo, como si tratara de asimilar mis palabras. Carlos, yo, nunca pensé que llegaría a esto. Nunca quise que todo terminara así. Yo, no sé cómo llegó a este punto, pero nunca quise perderte. Te amo de verdad, pero cometí un error. Cometí un error muy grande. Sí, cometiste un error, Marta. Un error que ha destruido todo lo que teníamos, respondí, mi voz cada vez más firme, aunque el dolor seguía siendo insoportable. No se trata solo de lo que pasó con Carlos. Se trata de todo lo que ya no podemos recuperar, de la confianza que se rompió, de la mentira que construiste sobre nuestra vida. Y no sé cómo seguir con eso. Ella intentó acercarse a mí, como si quisiera que la abrazara, pero no pude. No podía, no tenía fuerzas para hacerlo. Me aparté un paso atrás, alejándome de su mano. No puedes pedirme que te perdone por esto. No puedo seguir aquí, con este vacío. No puedes esperar que todo se arregle con unas palabras. Marta se echó a llorar con más fuerza, y aunque sus lágrimas me dolían, sabía que no podía ceder. Sabía que cualquier intento de seguir en este matrimonio solo haría que el dolor fuera más profundo, más insoportable. Carlos, por favor, ¿no ves que yo también estoy sufriendo? ¿No ves lo que esto significa para mí también?
No quiero perderte, no quiero que esto se acabe. Mis ojos la miraron sin piedad, sin la compasión que alguna vez sentí por ella. No es lo que yo quiero, Marta. No es lo que yo quiero. No puedo seguir contigo solo porque lo pidas, solo porque me lo digas. No funciona así. No después de todo lo que has hecho. El peso de las palabras que acababa de pronunciar se sintió como una losa en mi pecho. Sabía que no había vuelta atrás, que ya no había solución. Marta no podía ofrecerme lo que necesitaba, y yo tampoco podía seguir siendo el hombre que se conforma con lo poco que queda. La confianza, el amor, todo eso ya se había desvanecido. Y aunque mi corazón gritaba que debía perdonarla, que debía darle otra oportunidad, mi mente me decía lo contrario. La razón me decía que era hora de liberarme de esa carga, de buscar mi propia paz. No quiero que esto termine, Carlos, no quiero perderlo todo. Si tan solo pudieras darme una oportunidad, Marta continuó, pero ya no podía escucharla. No importaba lo que dijera. No importaba lo que intentara. El daño estaba hecho. Lo que alguna vez fue amor ya no existía, y lo que quedaba entre nosotros solo era una sombra vacía de lo que fuimos. Tomé una respiración profunda y miré la puerta. Ya es tarde para pedir más oportunidades, Marta. Ya no puedo seguir aquí. No sé qué harás con tu vida, pero yo no puedo seguir siendo parte de este caos. Ya no soy el mismo. Marta se quedó en silencio, mirando cómo me levantaba, cómo me dirigía hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, me detuve un momento y la miré por última vez. Tienes que entender que ya no soy el hombre que conocías. No soy el hombre que creías que seguiría allí a tu lado a pesar de todo. Ya no puedo seguir viviendo en tu mentira. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo. No me volví a mirar, no volví a entrar. Me senté en el coche y conduje sin rumbo, solo con la mente en blanco, procesando todo lo que había sucedido, todo lo que había perdido. No sabía qué haría a continuación, no sabía cómo me recuperaría de todo esto, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. De alguna forma, esta era la única manera de sanar. No había más caminos. Solo me quedaba encontrar una forma de reconstruir mi vida. Las primeras semanas después de irme de la casa fueron un caos. No sabía qué hacer, cómo enfrentarme a todo lo que había sucedido, a la vida que había tenido hasta entonces. Los días se pasaban entre el trabajo, la constante sensación de vacío y el dolor que no se me iba. A veces pensaba en los recuerdos, en lo que fuimos, y me preguntaba si algo de eso había sido real, si alguna vez había sido feliz. Pero cuando miraba atrás, todo lo que veía era un montón de mentiras que se habían apilado sobre mí sin que me diera cuenta. La gente siempre dice que después de una ruptura te sientes libre, pero yo no sentía libertad. Sentía más bien una pérdida absoluta, como si hubiera perdido mi lugar en el mundo, mi razón para seguir adelante. Una tarde, después de varios días sin saber qué hacer, decidí salir a caminar. No tenía rumbo, solo quería despejar mi mente, hacer algo diferente. Caminé durante horas sin un objetivo claro, simplemente dejándome llevar por el sonido de mis pasos y el ritmo de mi respiración. Pensaba en Marta, en lo que había sido, pero también en lo que había aprendido de todo eso. Aprendí a no confiar ciegamente en las personas, a no poner toda mi vida en manos de alguien más, por muy cercano que fuera. Marta había sido mi todo, pero ahora sabía que yo también debía ser mi propio todo. Esa caminata me llevó a un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Me senté en un banco, observando a la gente que pasaba, algunos caminando tranquilos, otros corriendo, como si el tiempo no existiera para ellos. Me di cuenta de que mi vida había estado corriendo también, pero yo no me había dado cuenta.
Había estado atrapado en la rutina, en la idea de lo que debía ser, de lo que se esperaba de mí, sin darme cuenta de lo que realmente quería. Estaba tan centrado en la idea de lo que mi vida debería ser, que me olvidé de preguntarme si realmente estaba siendo feliz. Fue entonces cuando recibí una llamada. No reconocí el número, pero algo me dijo que debía contestar. Al principio, no sabía qué esperar, y por un momento consideré ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que debía atender. Contesté, y la voz que escuché al otro lado me hizo detenerme en seco. Carlos, soy Marta, dijo, y su voz, aunque tranquila, tenía una sensación de desesperación que no podía ignorar. Sé que estás enojado conmigo, que me odias por lo que hice. No te voy a pedir que me perdones. No lo espero. Pero quiero hablar contigo. Necesito que me escuches. Su petición me tomó por sorpresa. No había pensado en ella durante días, pero escuchar su voz, tan cargada de arrepentimiento, me hizo dudar. En ese momento, sentí que, aunque todo había terminado entre nosotros, había algo dentro de mí que todavía quería saber qué más tenía que decir. Después de todo, habíamos compartido años, una vida juntos. No podía simplemente borrar eso de un plumazo, aunque deseara hacerlo. ¿Qué quieres, Marta? Pregunté, sintiendo como mi voz temblaba, aunque intentaba controlarme. Ya no tienes nada que decirme. Todo lo que teníamos ya se fue. No sé qué más podría escuchar que cambie lo que pasó. Te lo pido por favor, Carlos, continuó, su voz más suave. No estoy tratando de arreglar lo que está roto. No estoy pidiéndote que volvamos a estar juntos. Solo quiero que me escuches, que sepas lo que pasó en mi cabeza, lo que me llevó a cometer este error. Te debo al menos eso. Me quedé en silencio por un momento. No sabía si debía escucharla o colgar. ¿Qué más podía decirme que no hubiera dicho ya? ¿Qué más podía explicar que no fuera una justificación vacía? Pero algo en su tono, algo en esa mezcla de arrepentimiento y tristeza, me hizo sentir que debía escucharla. No para cambiar nada, no para buscar una solución, sino para cerrar el capítulo de una vez por todas. Está bien, Marta. Te escucho. Pero no espero nada más de ti. No quiero más mentiras, no quiero excusas. Solo dime la verdad, tal y como fue. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego, finalmente, empezó a hablar. Carlos, nunca quise que esto pasara. Te lo juro. Yo te amaba, y aún te amo, pero me sentía vacía, me sentía sola. No sé si alguna vez te lo dije, pero había cosas que no estaba recibiendo de ti, cosas que no podía hablar. No estoy diciendo que tú seas el culpable, porque no lo eres. Pero había momentos en los que me sentía invisible para ti. Tú estabas tan enfocado en tu trabajo, en tus responsabilidades, que no veía que me estabas dejando atrás. Me sentía sola en nuestra relación, y eso no tiene excusa. Lo sé. Carlos, el error que cometí fue tan grande que ahora me doy cuenta de lo que perdí. Escucharla decir eso fue como un golpe en el estómago. No porque fuera algo que no supiera, sino porque, de alguna manera, lo había oído desde su boca. Había algo en su sinceridad que me removió, aunque no lo suficiente como para que cambiara lo que sentía. ¿Cómo podía creerle ahora? ¿Cómo podía confiar en alguien que me había traicionado tan profundamente? No sé qué decir, Marta, respondí, con el nudo en la garganta. No sé cómo reaccionar después de todo esto. Ya no sé qué hacer con nosotros. No sé qué hacer con mi vida ahora. Lo sé, Carlos. No espero que me perdones. No espero que me des una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que lo siento.
lo siento profundamente. Y, por favor, quiero que encuentres la paz. Si alguna vez te hice daño, te pido perdón. Pero, por favor, que no sea por mi culpa que sigas sufriendo. Colgué la llamada sin decir nada más. No tenía más palabras, no tenía más respuestas. Había llegado al final de este capítulo, y aunque la conversación me había dado algo de claridad, sabía que la única forma de seguir adelante era dejando ir todo lo que quedaba. Ya no había más que aprender, no había más que discutir. Marta tenía que encontrar su propio camino, y yo el mío.